Bien, hermanos, entonces vamos a comenzar con la oración que nuestro Señor nos enseñó. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Iniciamos esta clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como siempre, hermanos, la recomendación del caso es tengan su Biblia en la mano, un lapicero y un cuaderno para apuntes. Y vamos a poder, al final, como siempre, la rueda de preguntas. Mantengan, por favor, sus micrófonos en silencio, apagados, para que no haya interrupciones, ¿no? Sí, ya saben, van a poder preguntar y pueden también, por el micrófono, hacer las preguntas en su debido momento. Cuando haya la rueda de preguntas, o pueden escribir por el chat para poder responderlas. ¿Sí? Todas las inquietudes, o si no quieren hacer algún comentario, también lo van a poder hacer. Muy bien, entonces hoy día, hermanos, nos toca la clase número 17, Antiguo y Nuevo Testamento. Este es un tema muy bonito e interesante, porque tenemos pues que muchos cristianos actualmente siguen el Antiguo Testamento a través de la ley de Moisés. Entonces, ellos se fundamentan o justifican esto de acuerdo a la Biblia y el Antiguo Testamento. Vamos a ver, ahora sí, nuestra primera diapositiva. Y vamos a comenzar para explicar esto. Vamos a ver que al principio, antes que hubiera el pacto con Dios, existía el paganismo. ¿Sí? Todavía Dios no había elegido un pueblo. ¿Sí? Entonces estábamos que todos es el paganismo, solo se encuentran en paganismo, siguen a muchísimos dioses. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 18, versículo del 9 al 14. Deuteronomio capítulo 18, versículo del 9 al 14. Muy bien. Como siempre, yo voy a hacer las lecturas y vamos a ir explicando, ¿no? Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 dice, al 14, ¿no? Cuando hayas entrado en la tierra de Yahvé tu Dios, te da, no imites, que Yahvé tu Dios te da, no imites a las costumbres perversas de aquellos pueblos. Que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Que nadie practique encantamientos o consulte a los astros. Que no haya brujos ni hechiceros. Que no se haya nadie que se dedique a supersticiones o consulte los espíritus. Que no se haya ningún adivino o quien pregunte a los muertos. Porque Yahvé aborrece a los que se dedican a todo esto y los expulsa delante de ti a causa de estas abominaciones. Tú, en cambio, te portarás bien en todo con Yahvé tu Dios. Esos pueblos que vas a desalojar escuchan a hechiceros y adivinos, pero a ti, Yahvé, tu Dios, te dio algo diferente. Entonces, hermanos, aquí encontramos que hay costumbres y creencias entre los pueblos paganos. Va Dios a darles un territorio al pueblo de Israel, no está eligiendo un pueblo, pero que va a vivir en medio de pueblos paganos. Entonces ellos tienen sus propias creencias, sus propios falsos dioses, sus ídolos, ¿sí? Y tienen distintas costumbres también. Entonces acá Dios les advierte al pueblo de Israel de que no vayan a contaminarse
con el paganismo. Bien, vamos a ver ahora el Antiguo Testamento. Vamos a Éxodo, capítulo 24, versículo 8. Éxodo 24, 8. Éxodo, capítulo 24, versículo 8, dice: Entonces Moisés tomó la sangre con la que roció el pueblo, diciendo: Esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes, conforme a todos estos compromisos. Entonces vemos aquí ya que a través de Moisés, Dios celebra una alianza con el pueblo de Israel, ¿sí? Por eso dice: tomó la sangre con la que roció el pueblo, diciendo: Esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes, conforme con estos compromisos. Ahora vamos a buscar Malaquías, capítulo 3, versículo 22. Malaquías 3, 22. Malaquías, capítulo 3, versículo 22. Malaquías 3, 22 dice: Acuérdense de la ley de Moisés, mi servidor, a quien entregué en el cerro Horeb leyes y ordenanzas para todo Israel. Entonces, a través de Moisés, Dios manda preceptos y ordenanzas, ¿sí? Mandamientos y ordenanzas. Busquemos ahora Números, capítulo 36, versículo 13. Números 36, 13. Números 36, 13 dice: Estas son las leyes y mandatos que Yahvé dio por medio de Moisés a los hijos de Israel en las estepas de Moab, en las orillas del Jordán, enfrente de Jericó. Perfecto, entonces vemos que esta alianza entre Dios y el pueblo de Israel se hace a través de Moisés. Queda claro entonces esta alianza con Moisés. Ahora vamos a ver qué nos dice Jeremías, capítulo 31, versículos del 31 al 32. Jeremías 31, del 31 al 32. Llegue el día, dice Yahvé, en que yo pactaré con el pueblo de Israel y con el de Judá una nueva alianza. No será como esa alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano sacándolos de Egipto, pues ellos quebraron la alianza siendo que yo era su Señor, palabra del Señor. Entonces ya vemos una lectura en el Antiguo Testamento que habla que en el Nuevo habrá una nueva alianza con un nuevo pueblo, ¿sí? Ahora vamos a buscar Lucas capítulo 22, versículo 19 al 20. Lucas 22, del 19 al 20. Dice: después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Entonces ya vemos aquí a Jesucristo, mediador de una nueva alianza. Vamos a buscar Hebreos capítulo 8, versículo del 6 al 13. Hebreos 8, del 6 al 13.
Hebreos capítulo 8, versículo del 6 al 13. Dice, pero ahora Jesús celebra una liturgia tanto superior cuanto es mediador de una alianza mucho mejor, fundada en promesas mejores. Si la primera alianza no mereciera críticas, no habría que buscar otra. Pero Dios mismo la critica cuando dice, vienen días, palabra del Señor, en que pactaré una nueva alianza con la casa de Israel y de Judá. No será como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos del país de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi alianza, por lo cual yo también los descuidé, dice el Señor. Esta alianza que pactaré con la raza de Israel en esos tiempos que han de venir, palabra del Señor, pondré mis leyes en su mente y las grabaré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nadie tendrá ya que enseñar a su compatriota o a su hermano diciéndoles, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más chico al más grande. Yo perdonaré sus maldades y no volveré a acordarme de sus pecados. Se nos habla de una alianza nueva, lo que significa que la primera ha quedado anticuada y lo que es anticuado y viejo está a punto de desaparecer. Perfecto, entonces, hermanos, claramente en Hebreos tenemos que hace referencia a la primera lectura que habíamos leído con respecto a esta nueva alianza, ¿no? La lectura de Jeremías, ¿sí? Entonces, ahí recuerda eso, que en Jeremías dice ya que va a haber una nueva alianza. Entonces, esta nueva alianza dice que se vuelve vieja, queda obsoleta para tener una nueva alianza mediante Cristo. Entonces, esas son las etapas. Se puede decir que hay paganismo, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y el nuevo pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Bien, vamos a estudiar ahorita que la ley es para el pueblo judío, ¿sí? Y vamos a buscar Deuteronomio capítulo 10, versículo 13. Deuteronomio capítulo 10, versículo 13. Deuteronomio capítulo 10, versículo 13 dice, guarda los mandamientos de Yahvé y sus leyes que hoy te ordeno para tu bien. Perfecto, entonces tenemos que Yahvé, Dios le manda decir al pueblo de Israel que guarde los mandamientos y sus leyes, ¿sí? O sea, sus preceptos también, mandamientos y preceptos, para que logren estar bien, ¿no? Es para el bien de ellos, es para el bien del pueblo de Israel. Vamos ahora a Juan capítulo 5, versículo 39. Juan 5, 39. Juan capítulo 5, versículo 39 nos dice, ustedes escudriñan las escrituras pensando que encontrarán en ellas la vida eterna, y justamente ellas dan testimonio de mí. Entonces, ¿qué le dice? Que Juan nos está diciendo que Jesucristo, porque es lo que él nos está escribiendo el Evangelio de lo que hizo, Jesucristo dice que el pueblo guarda la ley pensando en encontrar la vida eterna guardando la ley, ¿sí? Entonces, hermanos, aquí claramente vemos que el pueblo judío tiene que guardar la antigua ley, o sea, la ley de Moisés, porque fue el pacto que hizo Moisés con Dios
para el bien de Israel. Aunque como hemos leído también, vemos que el pueblo de Israel no fue un pueblo que siguió al Señor, ¿no? Pecaba demasiado, se alejaba demasiado del Señor y el Señor lo dice, por eso dice, yo pactaré en Jeremías una nueva alianza, que será distinta, porque este pueblo, el antiguo, o sea, la antigua alianza, era un pueblo que era rebelde, ¿no? Que caía en pecado y que entonces dice el mismo Dios, yo los descuidé, porque al final vemos cómo Jerusalén, el pueblo de Israel primero va al exilio, 2 oportunidades, y la segunda incluso es totalmente destruido el templo de Jerusalén. Ahora, hermanos, vamos a ver para los cristianos. Hemos visto para los judíos, ahora vamos a ver para los cristianos, ¿sí? Para nosotros los cristianos no es lo mismo, pues tenemos el Nuevo Testamento y pertenecemos a él, ¿ya? Nosotros, por eso nos decimos cristianos, ¿sí? Que seguimos a Cristo. No somos seguidores de Moisés, sino de Cristo. Entonces, primero vamos a analizar que el Antiguo Testamento o la ley, ¿no? Representa una superación con respecto a las costumbres y religiones de la época, ¿sí? Acuérdense con la imagen que comenzamos. Había el paganismo, ¿sí? Antes que Dios eligiera un pueblo, existía el paganismo. A la hora que toma un pueblo para él, lo manda a la tierra prometida, ¿sí? Y estos pueblos tienen ciertas costumbres. Vamos a ver un poquito de qué costumbres, ¿no? Vamos a buscar Levítico capítulo 24, versículo 17 al 22. Levítico 24, del 17 al 22. Levítico capítulo 24, versículo del 17 al 22, nos dice: el que hiera de muerte a cualquier persona morirá. El que hiera de muerte a un animal pagará con otro vida por vida. El que cause alguna lesión a su prójimo como él hizo, así se le hará. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Se hará la misma lesión que él ha causado en otro. El que mate a un animal dará otro por él, pero el que mate a una persona humana morirá. La ley será la misma para el forastero, para el nativo, porque yo soy Yahvé, su Dios. Entonces, hermanos, aquí encontramos lo que se denomina la ley de Talión, ¿sí? Pero esa ley, hermanos, es una superación con respecto a la mentalidad de esa época, ¿ya? Que ve en la venganza una venganza sin medida como normal. Por ejemplo, no sé, alguien golpeaba a tu esposa, ¿sí? La golpeaba. Entonces el esposo iba en venganza y de repente no golpeaba a la esposa del otro, sino mataba a la esposa de esa persona que había sido el agresor y encima le mataba a la mamá. Y bien, entonces eso pasaba. No había un límite. Entonces ya Dios, Yahvé Dios, en el Antiguo Testamento le da esta ley, ¿no? La denominada ley de Talión, que es una superación para la época, porque te podían dar, pues, ¿no? En exceso. Entonces equipara, es como una justicia. No puedes hacer más allá de lo que te han hecho. Y así Dios educa limitando el impulso de hacer daño al adversario, por supuesto, no un daño desproporcionado según lo que la persona ha recibido, el perjuicio recibido. Entonces ya vemos cómo la ley representa una superación de respecto de las costumbres y religiones de la época del paganismo.
continuemos viendo ahora que vamos a ver que, pero al mismo tiempo, el Antiguo Testamento es inferior al Nuevo Testamento. Vamos ahora a buscar en el Nuevo Testamento Mateo capítulo 5, versículos del 38 al 48. Mateo 5, del 38 al 48. Muy bien. Dice, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al malvado. Antes bien, si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te hace un pleito por la camisa, entrégale también el manto. Si alguien te obliga a llevarle la carga, llévalesela el doble más lejos. Da al que te pida, y al que espera de ti algo prestado, no le vuelvas a la espalda. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace brillar su sol sobre malos y buenos, y envía lluvias sobre los justos y pecadores. Si ustedes aman solamente a quienes lo aman, ¿qué mérito tiene? También los cobradores de impuestos lo hacen. Y si saludan solo a sus amigos, ¿qué tiene de especial? También los paganos se comportan así. Por su parte, sean ustedes perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Muy bien, una linda lectura, un hermoso pasaje bíblico. Y pues aquí en el Nuevo Testamento encontramos cómo ahora Jesucristo nos enseña la ley del amor, ¿sí? Que supera lo enseñado al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento te decía, si te meten un puñete y te vuelan una muela, ¿sí? Entonces tú tienes que darle un puñete y volarle máximo una muela. Entonces será una justicia equitativa, pero ahora Jesucristo nos dice otra cosa, nos da la ley del amor, ¿sí? Por eso si te golpean la mejilla, dale la otra mejilla, te dice, ¿no? Entonces dice que hay que orar por los enemigos o a saludar a los desconocidos también, ¿sí? Entonces, ¿por qué? El que cualquiera, sea malo o bueno, busca el bien, se puede decir, o se preocupa por los suyos, pero también hay que preocuparse por el que no conoce o por el enemigo. Entonces, así nos da una nueva ley. La ley del amor. Vamos a buscar ahora, hermanos, Lucas capítulo 6, versículo del 27 al 31. Lucas 26, del 27 al 31. Lucas 6, del 27 al 31. Yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los maltratan. Al que te golpea en una mejilla, preséntale la otra. Al que te arrebata el manto, entrégale también el vestido. Da al que te pide y al que te quita lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes. Entonces, hermanos, aquí encontramos que en realidad el Nuevo Testamento no solo enseña que no hay que hacerle daño al adversario, ¿no? Sino que hay que perdonarlo y amarlo. Por lo que se refiere a la verdad sobre Dios, con el Nuevo Testamento se aclara, hermanos, entonces que se trata del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son un solo Dios, ¿sí? Ahora vamos a ver que el Nuevo Testamento interioriza y supera el Antiguo Testamento.
¿Cómo es esto? En el Antiguo Testamento, como el Antiguo Testamento fue una superación al paganismo, ahora el Antiguo Testamento presenta dos clases de personas, ¿sí? Y cosas. ¿Cuáles son estas cosas y animales y cosas? Que es el puro y el impuro. Solo hay dos, puro e impuro. El hombre que peca se vuelve impuro, el hombre que no peca es puro, ¿sí? Y hay animales puros e impuros, cosas puras e impuras. Y vamos a ver unos ejemplos. No vamos a estas citas, estos capítulos que les voy a mencionar, no los vamos a leer, sino que se les voy a mencionar el concepto general del capítulo. Muy bien, el Levítico 8, hermanos, todo ese capítulo nos habla de la consagración de los sacerdotes en general. Y como el sacerdote también, que si peca, el sacerdote vuelve, o sea, mancha al pueblo, que el que tiene a cargo el sacerdote, ¿sí? Pero vea, nos habla generalmente este Levítico 8 todo respecto a la consagración de los sacerdotes en el antiguo pueblo de Israel. El Levítico 11 nos hace la distinción de todos los animales, puros e impuros. Ahí dice, no, este animal es impuro por tal razón y no puedes comerlo. Este animal sí es puro y te lo puedes comer. También en el Levítico 4 encontramos que nos enseña que hay pecado por ignorancia, o sea, pecado por desconocimiento, ¿sí? Bien, entonces, ahora sí vamos a las lecturas y vamos a buscar Isaías capítulo 1, versículo 16. Isaías 1, 16. Isaías capítulo 1, versículo 16 dice, lávense, purifíquense, no me hagan testigo de sus malas acciones. ¿Sí? Lávense, purifíquense. Entonces, en el libro de Isaías encontramos aclarando el concepto que el pecado no se trata solamente de algo casual por ignorancia, ni lo relacionado con el culto, porque a través del pecado de los sacerdotes, como le dije, sino que el pecado también depende de nosotros, de lo que hacemos nosotros. Entonces, ahora con el Nuevo Testamento se aclararon muchas cosas. Y vamos a buscar la cita, Marcos capítulo 7, versículo del 1 al 23. Marcos 7, del 1 al 23. Marcos capítulo 7, versículo del 1 al 23. Muy bien, voy a leer. Este pasaje bíblico está titulado en la Biblia latinoamericana como la verdadera pureza. Dice, los fariseos se juntaron en torno a Jesús y con ellos había algunos maestros de la ley llegados de Jerusalén. Esta gente se fijó en que algunos los discípulos de Jesús tomaban su comida con manos impuras, es decir, sin haberse lavado antes. Porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos, están aferrados a la tradición de sus mayores y no comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Tampoco comen nada al volver del mercado sin antes cumplir con estas purificaciones. Y son muchas las tradiciones que deben observar, como la purificación de los vasos, jarros y bandejas. Por eso los fariseos y maestros de la ley le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Jesús les contestó, qué bien salvan ustedes las apariencias. Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de los hombres. Y Jesús añadió, ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios para imponer su propia tradición.
Así, por ejemplo, Moisés dijo, cumple tus deberes con tu padre y con tu madre. Y también, el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. En cambio, según ustedes, alguien puede decir a su padre o a su madre, lo que podrías esperar de mí es consagrado, ya lo tengo reservado para el templo. Y ustedes ya no dejan que esa persona ayude a sus padres. De este modo anulan la palabra de Dios con una tradición que se transmiten, pero que es de ustedes. Y ustedes hacen además otras muchas cosas parecidas a estas. Jesús volvió a llamar a la gente y le empezó a decirles, escúchenme todos, traten de entender. Ninguna cosa que de fuera entra a la persona puede hacerla impura. Lo que hace impura a una persona es lo que sale de ella. El que tenga oídos, que escuche. Cuando Jesús se apartó de la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaron sobre lo que había dicho. Él les respondió, ¿también ustedes están cerrados? ¿No comprenden que nada de lo que entra de fuera en una persona puede hacerla impura? Pues no entra en el corazón, sino que va al estómago primero y después al basural. Así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros. Y luego continuó, lo que hace impura a la persona es lo que ha salido de su propio corazón. Los pensamientos malos salen de dentro, del corazón, y de ahí proceden la inmoralidad sexual, robos, asesinatos, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo y falta de sentido moral. Todas esas maldades salen de dentro y hacen impura a la persona. Entonces, vemos, hermanos, cómo con el Nuevo Testamento se aclara definitivamente que lo que hace impuro al hombre no es nada exterior, sino lo que sale de su propio corazón. Muy bien, entonces, continuemos y vamos a ver ahora que otro ejemplo. Hemos visto de lo puro e impuro. Ahora vamos a ver en cuanto el ejemplo de cuanto es la inmoralidad sexual, ¿sí? O la sexualidad, perdón. Ejemplos en cuanto a la sexualidad. Y vamos a analizar para esto el Antiguo Testamento. Y vamos a buscar Levítico capítulo 12, versículo del 1 al 8. Levítico capítulo 12, versículo del 1 al 8. Levítico 12, del 1 al 8 dice, Yahvé habló a Moisés para decirle, habla a los hijos de Israel y diles, cuando una mujer conciba y tenga un hijo varón, quedará impura durante 7 días, igual que en el tiempo de sus reglas. El niño será circuncidado en su carne al 8º día, pero ella esperará 33 días para ser purificada de su sangre. No tocará cosa santa, ni entrará en el santuario hasta que se cumplan los días de su purificación. Si dio a luz a una niña, estará impura 2 semanas y lo mismo será el doble del tiempo para de su purificación. Esperará 66 días la purificación de su sangre. Al cumplirse los días de su purificación, sea por niño o niña, presentará al sacerdote a la entrada de la tienda de las citas un cordero de 1 año como holocausto y un pichón o una protórtola como sacrificio por el pecado. El sacerdote lo ofrecerá ante Yahvé haciendo expiación por ella y quedará purificada del flujo de su sangre. Esta es la ley referente a la mujer que da luz a un niño o niña. Si la mujer no puede ofrecer una res menor, ofrecerá 2 tórtolas o 2 pichones, uno como holocausto, otro como sacrificio por el pecado. El sacerdote hará expiación por ella y quedará pura. Entonces, hermanos, vemos aquí en el Antiguo Testamento presenta normas para los ritos de purificación de la mujer que da a luz.
¿Han escuchado? Sí. Entonces, si tenía un niño varón, tenía 33 días, quedaba impura. Y si era una mujer, 66 días. ¿Sí? Y en su regla también tenía que estar 7 días impura. Vamos ahora a Levítico capítulo 15, versículo del 1 al 33. Levítico 15, del 1 al 33. Este pasaje bíblico está denominado impurezas sexuales. Yahvé habló a Moisés y a Aarón para decirles: hablen a los hijos de Israel y díganles: cualquier cosa que padezca un derrame es impura por este derrame. Y esta es la ley de la impureza por algún derrame, sea que su cuerpo deje de destilar el derrame o lo retenga, es impuro. Toda cama en que duerma el que padece derrame será impura. Quien toque esta cama deberá lavar sus vestidos y luego bañarse, y quedará impuro hasta la tarde. Quien se siente en un mueble donde ella se haya sentado, cualquiera que padezca derrame deberá lavar sus vestidos y luego bañarse con agua, y será impuro hasta la tarde. Quien toque el cuerpo del que padece derrame lavará sus vestidos, se bañará y será impuro hasta la tarde. Si el que tiene derrame escupe sobre un hombre puro, éste deberá lavar sus vestidos y luego bañarse, y quedará impuro hasta la tarde. Todo aparejo sobre el que haya montado el que padece derrame será impuro. Si otra persona toca un objeto que ha estado debajo de él, quedará impura hasta la tarde. Si lleva este objeto, tendrá que lavar sus vestidos y luego bañarse, y será impura hasta la tarde. Todo aquel a quien toque el que padece derrame, si no se lava las manos, deberá lavar sus vestidos y luego bañarse, y quedará impuro hasta la tarde. Toda vasija de barro tocada por el que padece derrame será rota, y todo utensilio de madera será lavado con agua, para ser purificado por su derrame. Esta persona deberá contar 7 días, después lavará sus vestidos, se bañará en agua fresca y quedará pura. Al octavo día tomará 2 tórtolas o 2 pichones y se presentará ante Yahvé a la entrada de la tienda de las citas para entregarlos al sacerdote. Este los ofrecerá como sacrificio por el pecado, el otro como holocausto. Así el sacerdote hará la expiación ante Yahvé por esa persona y por su derrame. El hombre que tenga derrame seminal lavará con agua todo su cuerpo y quedará impuro hasta la tarde. Toda ropa y todo cuerpo sobre los cuales se haya derramado el semen serán lavados con agua y quedarán impuros hasta la tarde. Cuando una mujer ha tenido relaciones sexuales con un hombre, ambos deben lavarse con agua y quedan impuros hasta la tarde. La mujer que ha tenido sus reglas será impura por espacio de 7 días, por ser un derrame de sangre de su cuerpo. Quien la toque será impuro hasta la tarde. Todo aquello que se acueste durante su impureza quedará impuro, lo mismo que todo aquello sobre lo que se siente. Quien toque su cama deberá lavar sus vestidos y luego bañarse y permanecerá impuro hasta la tarde. Quien toque un asiento sobre el que se ha sentado deberá lavar sus vestidos y luego bañarse, y quedará impuro hasta la tarde. Quien toque algo que se puso sobre el lecho o sobre el mueble donde ella se ha sentado quedará impuro hasta la tarde. Si un hombre se acuesta con ella, a pesar de su impureza, comparte su impureza y se queda impuro 7 días. Toda cama en que él se acueste será impura. Si una mujer tiene derrame de sangre durante muchos días, fuera del tiempo de sus reglas, o si estas se prolongan, quedará impura durante todo ese tiempo, como en los días del derrame menstrual. Toda cama en que se acueste mientras dure su derrame será impura, como la cama en la que estuvo en el tiempo sus reglas, y cualquier mueble sobre el que se sienta quedará impuro igual. Quien los toque quedará impuro. Deberá lavar sus vestidos y bañarse, y quedará impuro hasta la tarde.
Una vez que sane de su derrame, contará 7 días, quedando después pura. Al 8º día tomará para sí 2 tórtolas o 2 pichones y los presentará al sacerdote a la entrada de la tienda de las citas. Este los ofrecerá, uno como sacrificio por el pecado y el otro como holocausto. Y hará expiación por ella ante Yahvé, por el derrame que la hacía impura. Ustedes pondrán sobre aviso a los hijos de Israel respecto de sus impurezas, no sea que mueran debido a ellas, en el caso de que contaminen mi morada que está en medio de ellos. Esta es la ley referente al hombre que padece derrame o que es impuro debido a un derrame seminal, a la mujer que ha tenido su derrame menstrual, a la que padece de derrame, sea varón o mujer, y aquel que se acueste con una mujer en periodo de impureza. Bien, entonces, hermanos, con esta larga lectura encontramos pues que las normas para los ritos de la purificación de las mujeres en su periodo menstrual, de los hombres que sufren derrame seminal, de todo lo que toque en este periodo, de las personas que toquen las cosas o personas impuras. Bien, entonces ahí vemos cómo es en el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. A ver qué nos dice. Entonces, con el Nuevo Testamento, hermanos, se interioriza al tomar conciencia de que nuestra dignidad como hijos de Dios y presentar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Eso es lo que nos da la enseñanza del Nuevo Testamento, que se interioriza ese conocimiento, ¿sí? De tomar conciencia de nuestra dignidad como hijos de Dios. Y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Vamos a buscar Efesios capítulo 5, versículo 3. Efesios 5, 3. Efesios capítulo 5, versículo 3. Efesios 5:3 dice, y ya que son santos, que la fornicación o cualquier clase de impureza o de codicia ni siquiera se mencione entre ustedes. Entonces ya no se trata de ritos de purificación, sino de luchar por tener una vida santa, evitando, por supuesto, toda inmoralidad sexual. Vamos ahora a buscar Efesios capítulo 5, versículos del 22 al 33. Efesios 5, del 22 al 33. Dice, sométanse así las esposas a sus maridos, como al Señor. El hombre es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus esposas, como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo, y nadie aborrece su cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. Pues nosotros somos miembros de su cuerpo. La Escritura dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y los dos formarán un solo ser. Es este un misterio muy grande, pues lo refiero a Cristo y a la iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno ame a su esposa como a sí mismo, y la mujer, a su vez, respete a su marido. Entonces vemos aquí, hermanos, ya cómo el amor entre los esposos se encuentra en el amor entre Cristo y su iglesia como modelo perfecto. O sea, el amor de Cristo a la iglesia y la iglesia a Cristo
Es el modelo perfecto para el amor entre los esposos. El esposo a la esposa y la esposa al marido. ¿Sí? Entonces, tenemos esa enseñanza. Bien, entonces ahora, hermanos, vamos al punto 4. Para nosotros los cristianos es que el Antiguo Testamento era una forma de religión provisoria hasta que llegara Cristo. ¿Sí? La ley de Moisés era provisoria hasta que viniera Cristo. Para eso vamos a buscar Gálatas capítulo 3, versículo del 23 al 26. Gálatas 3, del 23 al 26. Gálatas 3, del 23 al 26, dice: hasta que no llegaran los tiempos de la fe, estábamos custodiados por la ley, a la espera de la fe que se iba a revelar. La ley nos conducía a Cristo para que creyéramos y así fuéramos justos. Pero al llegar la fe, ya no estamos sometidos al pedagogo. Ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Entonces, hermanos, aquí claramente vemos que la ley fue la que enseñaba a seguir a Dios. Y una vez llegado Cristo, es la fe la que nos salva y queda anulada la ley. Porque antes para salvarnos teníamos que cumplir la ley, ¿sí? Pero ahora no. Recibimos la salvación por gracia a través de Cristo. Vamos a continuar buscando ahora Mateo capítulo 5, versículo del 1 al 13. Mateo 5 del 1 al 13. Bien, Mateo del 1 al 13 son las bienaventuranzas, nos dice: Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo: felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes, cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo podrá ser salada de nuevo? Ya no sirve para nada, por lo que se tira afuera y es pisoteada por la gente. Entonces, aquí, hermanos, en las bienaventuranzas encontramos a Cristo como el nuevo Moisés. Nos da una nueva ley, ¿sí? Que esta ley es para el nuevo pueblo de Dios. Entonces, vemos cómo también el Antiguo Testamento nos sirve para entender mejor el Nuevo Testamento, ¿sí? Hacemos ese estudio porque el Antiguo Testamento es sombra de lo que estaba por venir, ¿sí? Que es el Nuevo Testamento. Las enseñanzas de Cristo. Ahora, como les decía, vamos a ver este punto, que el Antiguo Testamento nos presenta las sombras de la realidad que es Cristo Jesús. Para esto vamos a buscar
Mateo capítulo 11, versículo 13. Mateo 11, 13. Mateo 11, 13. Dice, hasta Juan, todos los profetas y la ley misma se quedaron en la profecía. Entonces, hermanos, la ley solo valió hasta Juan el Bautista. Clarísimo el texto, ¿sí? Ahora vamos a buscar Colosenses capítulo 2, versículo 17. Colosenses 2, 17. Colosenses 2, 17 nos dice, tales cosas no eran más que sombras, mientras que lo real es la persona de Cristo. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Tales cosas no eran más que sombras, mientras que lo real es la persona de Cristo. La ley, hermanos, fue una sombra de la luz que es Cristo Jesús. Cristo es la luz. Continuemos buscando ahora Hebreos capítulo 10, versículo 1. Hebreos 10, 1. Hebreos capítulo 10, versículo 1 nos dice, la religión de la ley contiene una sombra de los bienes por venir, pero no la verdadera figura de las cosas. Por eso no puede llevar a la perfección mediante los sacrificios a los que vuelven a ofrecerlos año tras año. Encontramos una muy buena cita, ¿sí? Donde nos dice que la ley no da la perfección. Solo esa, la perfección la encontramos solo en Cristo Jesús, hermanos. Ahora vamos a buscar Juan capítulo 3, versículo del 14 al 15. Juan 3, del 14 al 15. Juan capítulo 3, versículo del 14 al 15 nos dice, recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y entonces todo el que cree en él tendrá por él vida eterna. Bien, entonces, hermanos, Cristo es crucificado para nuestra salvación. Vamos ahora a buscar Juan capítulo 6, versículo del 49 al 51. Juan 6, 49 al 51. Dice, sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo les daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Entonces, hermanos, Jesús es el verdadero y único pan para la vida eterna. ¿Queremos vida eterna? Tenemos que comer el verdadero y único pan, que es Cristo Jesús. Vamos ahora a buscar Juan capítulo 14, versículo 6. Juan 14, 6. Juan capítulo 14, versículo 6 nos dice, Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Cristo, hermanos, es el único camino para llegar al Padre, no la ley. Para el nuevo pueblo de Dios, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, hermanos, así entendemos mejor el Nuevo Testamento, ¿sí? Nos ayuda a entender el Antiguo, el Nuevo Testamento, para poder diferenciar. Recuerden que en el Antiguo Testamento vino un pan caído del cielo, el maná, ¿sí? Pero los que comieron ese pan que a través de Moisés Dios regaló a su pueblo, y lo comieron, pero todo eso, incluso los que comieron ese pan, ese maná, murieron. Ahora viene este pan que es Cristo,
que es el pan verdadero para la vida eterna. El que come ese pan no morirá. También vamos a ver que el punto número 6, la ley del Antiguo Testamento obligaba a los judíos antes de Cristo. Los convertidos quedan libres de la ley. Y vamos a buscar, para desarrollar este concepto, la cita de Romanos, capítulo 3, versículo del 28 al 31. Romanos, capítulo 3, versículo del 28 al 31. Romanos, capítulo 3, versículo del 28 al 31. Nosotros decimos esto: la persona es hecha justa por la fe y no por el cumplimiento de la ley. De otra manera, Dios sería un solo Dios de los judíos. ¿No lo es también de las demás naciones? Claro que también es Dios de esas naciones, pues solamente Él es Dios, quien salva a causa de su fe al pueblo circuncidado y a los otros pueblos cuando llegan a la fe. ¿Creen ustedes que con la fe suprimen la ley? De ninguna manera, más bien la colocamos en su verdadero lugar. Entonces, hermanos, un solo Dios que justifica a los judíos y a los gentiles mediante la fe. Ahora vamos a buscar Hechos capítulo 15, versículo 10. Hechos 15, 10. Hechos capítulo 15, versículo 10. Hechos 15, 10 dice: ¿quieren ustedes mandar a Dios ahora? ¿Por qué quieren poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que nuestros padres no fueron capaces de soportar, ni tampoco nosotros? Entonces, hermanos, esta lectura nos dice que no se puede poner bajo la ley a los cristianos. Sí, ese es, recordemos el Hechos 15, ya nos habla, hermanos, del primer concilio de Jerusalén, donde sucedía algo muy, había problemas, se puede decir, entre los primeros cristianos, y Pablo y Bernabé van a ver a Pedro y los apóstoles para consultar y dar una solución a este problema. ¿Qué pasaba? Los cristianos de origen judío, ¿sí? Los judíos, en pocas palabras, que se habían convertido en cristianos, les decían o pretendían que los cristianos, perdón, de origen pagano, tendrían que circuncidarse y hacer otras cosas, o sea, seguir la ley de Moisés para que se salven. Entonces se generaron muchas discusiones con Pablo y Bernabé entre estos cristianos de origen judío. Entonces Pablo va a ver a Pedro y a los apóstoles para poner en consulta. Y precisamente Pedro lo que dice es eso, ¿no? Que no podemos pretender, o sea, no pueden pretender ponerle un yugo, la ley, ¿sí?, a los nuevos cristianos. Que ellos ni lo pudieron cumplir, ni sus padres tampoco. Ahora vamos a buscar Efesios capítulo 2, versículo 15. Efesios 2, 15. Efesios 2:15 dice: destruyó el sistema represivo de la ley e hizo la paz. Reunió a los dos pueblos en él, creando de los dos un solo hombre nuevo. Bien, entonces, Cristo anula la ley de los mandamientos con sus preceptos y hace de los dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil o pagano, de los dos hace uno solo, un solo hombre nuevo. Ahora vamos a buscar Gálatas capítulo 4, versículo del 4 al 5. Gálatas 4, del 4 al 5. Gálatas 4, del 4 al 5 dice: pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios
envió a su Hijo, que nació de mujer y fue sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Y como son hijos, Dios ha mandado a nuestros corazones el Espíritu Santo. ¿Sí? Perdón, me salté. Vuelvo a repetir. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y fue sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que sí recibiéramos nuestros derechos como hijos. Entonces, hermanos, Jesucristo nos ha rescatado de la ley para hacernos hijos adoptivos de Dios. Busquemos ahora Romanos capítulo 7, versículo 4. Romanos 7, 4. Romanos 7, 4 dice: lo mismo pasa con ustedes, hermanos, pues han muerto a la ley en la persona de Cristo, ya han pasado a pertenecer a otro, al que resucitó de entre los muertos, a fin de que diéramos fruto para Dios. Entonces, volvemos a repetir, no pertenecemos a la ley, sino que le pertenecemos a Jesucristo. Bien, ahora vamos a buscar Hebreos capítulo 10, versículo 9. Hebreos 10, 9. Hebreos capítulo 10, versículo 9 dice: entonces sigue, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Con esto anula el primer orden de las cosas para establecer el segundo. Anula la ley de Moisés para establecer su ley, la ley de Cristo. Queda anulada la ley de Moisés y establece su ley, la ley de Cristo. Entonces vemos, hermanos, cómo solo el Antiguo Testamento obligaba a los judíos antes de Cristo. Ya convertidos quedan libres de la ley. Entonces no podemos pretender que hay que regresar al Antiguo Testamento, a la antigua ley. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Los que creen en Cristo no deben regresar a la ley del Antiguo Testamento. Primera cita que vamos a buscar, Gálatas 5, del 1 al 6. Gálatas capítulo 5, versículo del 1 al 6. Gálatas 5, del 1 al 6 dice: Cristo nos liberó para ser libres. Manténganse, pues, firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Yo, Pablo, se lo digo, si ustedes se hacen circuncidar, Cristo ya no les servirá de nada. De nuevo declaro a todo el que se haga circuncidar, ahora estás obligado a practicar toda la ley. Ustedes que se ganan méritos con las observancias de la ley, se han desligado de Cristo y se han apartado de la gracia. A nosotros, en cambio, el Espíritu nos da la convicción de que por la fe seremos justos, para que los que están en Cristo Jesús ya no son, para los que están en Cristo Jesús ya no son ventajas tener o no tener la circuncisión, solamente vale la fe que actúa mediante el amor. Perfecto, entonces, hermanos, Cristo nos liberó de la ley y si alguien pretende cumplir algo de la ley de Moisés, entonces deberá cumplir toda la ley. ¿Sí? Cristo nos ha liberado. ¿Qué decía la ley de Moisés? Que había que pagar diezmo. Entonces, si tú sigues a Moisés, la ley de Moisés tienes que pagar diezmo, ¿no? Pero estás siguiendo a Moisés. Pero no solo es pagar diezmo, tienes que cumplir toda la ley. Todo varón tiene que circuncidarse, ya lo que hemos estado leyendo del Levítico, que la mujer quede impura, tiene que hacer sacrificio, toda la ley. No es que esta parte de aquí sí, esta parte no. No. Toda la ley. Pero Cristo nos ha liberado de esa ley. Por eso nosotros no seguimos la ley de Moisés. Porque si la queremos seguir, tenemos que seguirla toda. ¿Ya? Continuemos a ver con Colosenses
capítulo 2, versículo 16, para ver qué nos sigue diciendo Pablo. Colosenses 2:16. Dice, por tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Entonces, nadie nos puede criticar por no seguir la ley de Moisés. ¿Qué importa que te digan los católicos le roban a Dios por no pagar el diezmo? Porque por ahí dicen, ¿no? Los pastores que paran cobrando el diezmo a la gente, le dicen que los católicos le roban a Dios porque no pagan el diezmo. O que te dicen también por ahí que los verdaderos cristianos deben guardar el sábado. Lo dicen los adventistas, ¿no? Entonces, ¿por qué ellos se reúnen el sábado? Porque ellos están, entre comillas, siguiendo la ley. No la de Cristo, sino la ley de Moisés. Entonces, no importa. No nos tenemos que hacer problemas. Que no nos importe si nos critican. Eso es lo que nos dice San Pablo en la carta a los Colosenses 2:16. Y vamos a buscar ahora Romanos capítulo 14, versículos del 16 al 21. Romanos capítulo 14, del 16 al 21. Romanos 14, 16 y 21 dice, no den motivo de escándalo aun cuando tengan la razón. Piensen en que el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino de justicia, de paz y alegría en el Espíritu Santo. Quien de esta forma sirve a Cristo agrada a Dios y también es apreciado por los hombres. Busquemos, pues, lo que contribuye a la paz y nos hace crecer juntos. No destruyas la obra de Dios por cuestión de alimentos. Si bien todos son puros, es malo comerlos cuando causa escándalo. Mejor es abstenerse de carne, vino o de cualquier otra cosa si puede ser causa de tropiezo para tu hermano. Entonces, aquí vemos, hermanos, que no hay que destruir la obra de Dios por llamar a un alimento impuro. Hay que, más bien dice, que fomentar la paz, la salvación mutua y el servicio a Cristo. Vamos ahora a buscar 1 Timoteo, capítulo 4, versículo del 3 al 5. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo del 3 al 5. Dice, estos prohíben el matrimonio y no permiten el uso de ciertos alimentos, a pesar de que Dios los creó para que los comamos y luego le demos gracias. Así lo hacen los creyentes que conocen la verdad. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no hay por qué rechazar un alimento que se toma dando gracias a Dios. Es santificado por la palabra de Dios y la oración. Entonces, hermanos, aquí encontramos que todo lo que ha creado Dios, todo es bueno y no hay alimentos prohibidos. Siempre, por supuesto, hay que dar gracias por esos alimentos que nos brinda Dios. Ahora, hermanos, el cristiano es un hombre maduro que se deja guiar por el Espíritu Santo, que lo hace profundamente libre. El Espíritu Santo te hace libre. Sabe que el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino de justicia, gozo y alegría en el Espíritu Santo. Muy bien. Vamos a sacar la conclusión de este tema buscando Tito, capítulo 3, versículo del 9 al 11. Tito, capítulo 3, versículo del 9 al 11. Dice, evita, en cambio, las cuestiones tontas, las genealogías, las discusiones y las polémicas a propósito de la ley. No son ni inútiles ni importantes. Reprende al que deforme el mensaje. Después de 2 advertencias, romperás con él, sabiendo que es un descarriado y culpable que se condena a sí mismo. Entonces, hermanos, no hay que discutir, hay que evitar las discusiones inútiles con los hermanos protestantes, que son necios y reacios de la palabra de Dios. Las discusiones, hermanos,
se dan cuando no se usa la Biblia, ¿no? Siempre que hablemos con los protestantes, hay que dar citas bíblicas. Así, esto dice la palabra de Dios, con citas, con citas, con citas. Si no utilizamos la Biblia como nos dice el padre Matuli, es simplemente crear discusión. El fundamento tiene que ser bíblico. Y vamos a buscar Juan capítulo 8, versículo 32. Juan 8, 32. Juan 8, 32 dice: entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Hermanos, el estudio que hacemos no es para pelear, sino para ver que en la Biblia, ¿sí?, ¿qué dice la Biblia? Y no dejarnos confundir por gente que quiere enseñarnos cosas inútiles, ¿sí? Doctrinas de hombres, y podamos encontrar a través de la Biblia, podamos encontrar la verdad. Bien, entonces para eso estudiamos, para no dejarnos arrastrar por enseñanzas de cosas inútiles o de doctrinas de hombres, ¿sí? Y poder encontrar la verdad de Cristo. Muy bien, hermanos, entonces ahora sí ha llegado la rueda de preguntas. Vamos a, todo el que quiera, por favor, abre o enciende su micrófono, hace su pregunta y cierra su micrófono, apaga su micrófono para que no haya interferencia, ¿sí? Entonces, o también pueden escribir al chat si tienen alguna duda, pregunta, me pueden escribir al chat y yo leo la pregunta y la respondo. Si no, si gustan, a través de su micrófono, pueden encenderlo, hacer su pregunta o comentario, ¿sí? Si quieren hacer algún comentario, también lo pueden manifestar. Hermano, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, yo tenía una pregunta. En el punto 6, usted decía que Cristo rompió la ley y nos liberó, ¿no?, bajo sus preceptos. Pero hay una parte del Evangelio donde Jesús dice que Él no vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. ¿Cómo podemos entender esto? Fácilmente, que así es. Cristo vino a cumplir la ley. Por eso que a Él al octavo día no lo llevó María y José, lo llevaron a circuncidarlo, ¿sí? Porque era el pacto que tenía todo varón para pertenecer al pueblo de Dios. Eso la circuncisión representa al bautismo cristiano, ¿sí? El bautismo cristiano es una superación a la circuncisión. Entonces, a Jesús no le preguntaron, o María no le dijo a José, le dijo: José, ¿sabes qué? Vamos a dejar que Jesucito crezca y cuando él tenga uso de razón, a ver, vamos a preguntarle si quiere circuncidarse, a ver si quiere ser del pueblo de Dios o no quiere ser del pueblo de Dios. No le preguntaron eso. Sus padres cumplieron la ley y Jesucristo cumplió la ley. Entonces, él dice: no he venido a cambiar nada. Perfecto. Entonces él vino a cumplir la ley. Y él, estando crucificado, ¿cuál fue una de sus palabras finales? Él dice: todo se ha cumplido. ¿Sí? Ahí muere la ley, porque él vino a cumplir la ley. Por eso él dice, crucificado antes de morir, dice: Padre, todo se ha cumplido. Y ahí muere la ley. Con la resurrección, él viene a dar su ley. La ley murió cuando murió Cristo crucificado, cumpliendo la ley. Porque todo el Antiguo Testamento vemos que el Mesías iba a venir y tenía que ser levantado, así como la serpiente que fue levantada en el desierto para la salvación de los hombres. De ese momento, Jesucristo tenía que ser levantado como la serpiente para la salvación de todos. Y él ahí, hasta el último, cumplió la ley. ¿Sí? Entonces la ley se acaba ahí con la muerte de Jesucristo, porque él cumplió toda la ley. ¿Sí? Por eso que Jesucristo, cuando va al templo de Jerusalén, ¿se acuerdan que expulsa a los comerciantes, ¿sí?, a los cambistas? Pero como estaba permitido las imágenes, él no dijo nada de las imágenes, porque él conocía la ley.
y sabía que se podía tener imágenes en el templo, ¿no? Tenía los querubines, no destruyó los querubines, no, o sea, él conocía la ley y cumplía la ley. Perfecto. Entonces, pero la ley se es cumplida al pie de la letra hasta el último momento de Cristo y muere ahí. Todo se ha cumplido. Esa es la respuesta, hermano. Gracias, hermano. Bien, ¿alguna otra pregunta? Hermano, Sí, dígame, hermana Angélica. mire, se le pregunta, mire, ¿qué pasa que cuando una persona no entiende acerca de un versículo de la Biblia, a pesar que lo escucha varias veces, prácticamente un montón de veces, ¿no? Ponemos esa partecita en donde dice, ¿no? Que usted acaba de mencionar que hagan una imagen de la serpiente y lo pongan en el desierto, ¿no? Pues esa partecita más o menos que yo la escucho un montón de veces y no la puedo entender, no la capto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me pasa? Hermana, bueno, cuando usted lea la Biblia, primero, por supuesto, tiene que hacer la invocación al Espíritu Santo para que usted pueda tener la asistencia y pueda tener una exégesis. Es lo que a usted le dice el texto, ¿no? Ahora, otra cosa es ya la enseñanza de la iglesia, que es la enseñanza oficial, ¿sí? Que esa tiene a usted se le va a enseñar. No, usted no la va a poder sacar, se puede decir, de ahí simplemente leyendo. La enseñanza la da el magisterio de la iglesia. Perfecto. Entonces, nosotros no decimos lo que nosotros entendemos de la Biblia. Lo que se enseña es lo que enseña la Madre Iglesia, ¿sí? Por eso les repito, una cosa el exégesis es algo que yo puedo a mi entendimiento, ¿no? Puedo leer y entender de la Biblia al leerla, pero la enseñanza y el estudio profundo la hace el magisterio de la iglesia, ¿sí? Por eso mismo la Biblia dice que en realidad uno no debería de leer solo la Biblia, porque al no entender uno se puede confundir. Recordemos el pasaje del eunuco, ¿no? ¿Sí? Donde él dice, está leyendo la palabra y Felipe le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Le dice, no, no entiendo. Si no tengo quien me lo explique. Y Felipe sube al carro para explicarle la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, la Biblia misma dice, nos presenta pasajes donde no puedes leer. Dice Pedro también, San Pedro dice que hay personas poco firmes en la fe que al leer la Biblia, o sea, al leer las Escrituras, tuercen para su perdición, ¿sí? Por desconocimiento, o sea, porque no conocen. Tiene que haber una guía. Así es. Entonces, no se preocupe, hermana, usted, claro, hay que leer y estudiar la Biblia para que pueda tener un mayor conocimiento. Quizás lo que le falte es profundizar más, ver los textos paralelos, ¿no? Y poder entender la cita que usted quisiera leer o descifrar, se puede decir, de la Biblia. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, hermanos? Gracias. De nada. Hermano, buenas noches. Una consulta. Sí, hermano. Sí, bueno, ya hemos quedado claro en esta parte con respecto a la ley, la antigua ley, la nueva ley. Se ha quedado claro de que Jesús al morir se cumple la antigua ley y al momento de resucitar es la nueva ley. Pero he escuchado por algunas personas de que dicen que hasta Jesús muerto siguió cumpliendo la ley porque dicen que como resucitó un domingo, obviamente siguió descansando el sábado. No sé si estaría bien dicho o bien explicado eso. Hermano, es simplemente argumentar algo que no tiene fundamento. Nuestro Señor, precisamente, ahí está, la próxima clase que viene es la clase del sábado al domingo. Y vamos a ver todo lo que es el domingo. El Señor resucitó al tercer día, no al octavo día, ¿sí? Porque si hubiese descansado el séptimo, ¿sí? Hubiese sido el octavo día el que resucita, no el séptimo, o sea, para que pueda haber descansado el séptimo, tiene que haber
pasado 8 días, ¿sí? Claro. Entonces eso es lo que le puedo decir. Simplemente es sacar de contexto, o sea, la palabra, ¿no? Dice bien claro que al tercer día resucitó entre los muertos, ¿ya? Nada, ya el Señor murió ¿cuándo? ¿Cuándo murió? Viernes. ¿Ah? Viernes, claro. Pues no, entonces estaba muerto el viernes, no estaba muerto el sábado, o sea, el sábado también estaba muerto, resucita Ajá. el domingo, o sea, no tiene, o El sea, domingo. por ser la palabra. Sí, solamente era un comentario de un hermano protestante que lo escuché en un video de YouTube, por eso. Sí, o Y sea, ahorita viendo normal, ese video se me vino a la mente, o por sea, eso. hacen unos pretextos, o sea, como le repito, o sea, la Biblia, los textos los sacan de contexto Ujú. y así forman, como dice el Padre Matulio, un pretexto, ¿no? Sí. ¿Ya? Bien, gracias, hermano. La próxima semana vamos a poder justamente ver este tema de sábado-domingo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguien más quiere opinar? ¿No? Hoy día nos quedamos poquitos. Bien, hermanos, entonces vamos a lo siguiente, recordarles las redes sociales. Ahí si quieren ponerse en contacto conmigo, ya también está el canal de YouTube donde estamos compartiendo los videos. Ya he subido el video 8, 9 y espero que terminando la clase ya vea que haya subido el número 10. Así vamos a ir eh, compartiendo los videos por el YouTube para que ustedes también lo puedan revisar y también lo puedan compartir a toda a la familia, a los que quieran evangelizar, ¿sí? Les pido se suscriban. Tengo una meta, se puede decir, personal. Espero que el Señor me la conceda, es de llegar a 1000 suscriptores en el canal de YouTube para poder hacer videos en vivo, ¿no? Para poder hacer eso. Si no, no puedo, mientras no tenga 1000 suscriptores en el canal de YouTube, no podré todavía hacer videos. Y la idea es llegar a hacer videos en vivo también. Así que les pido pues, se suscriban si no se han suscrito y compartan con sus familiares, amigos, conocidos en los videos y les pidan que les compartan y por supuesto si le den me gusta o no me gusta, porque pueden hacer de los dos. Pueden me gusta el video, no me gusta el video y dejar sus comentarios también. Perfecto. Bien, entonces la clase ha concluido. El próximo tema, como les repito, es el sábado-domingo. Es el tema que debemos guardar los cristianos. Y vamos a hacer la oración final. Le vamos a regalar una rosita a nuestra Madre María. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esta clase ha sido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Que tengan una buena noche.